Hace 3 semanas se dio un fuerte sismo de 7,1 de movimiento trepidatorio, siendo este como uno de los más violentos en la historia de México, y como muchos dicen, la historia del 85 se repite nuevamente. Este terremoto mostró la mayor solidaridad mundial que nunca se haya visto. Este terremoto dejó una gran lección, y no solo este sino que también el del pasado 7 de septiembre. Pero no nos olvidemos de los demás, de los terremotos del pasado en México, que dejaron una cicatriz que tardó años en curar, lo cual les presento a los 10 terremotos más fuertes de México. Para recordar que no solo estos fueron los únicos. Y que México no es un gigante pacífico. 10. 22 de junio de 1932. Jalisco. Una réplica de un terremoto que lo veremos en esta lista, de 6,9 grados mató a 100 personas en el estado de Jalisco. Solo el movimiento mató a unas cuantas. Lo que hizo que el número fuera mayor es que creó un tsunami de más de 13 metros de altura. Asimismo convirtiéndose en la réplica con más víctimas y la más violenta en México. 9. 19 de septiembre de 2017. Ciudad de México, Puebla y Morelos. Es el sismo más reciente en México. Es el que mencioné en el principio, mató a unas 360 personas hasta el momento. Su magnitud fue de 7,1, fue el segundo terremoto más violento en México. No me refiero en víctimas, sino que el movimiento se sintió en más de 6 estados, y esos 6 representaron daños y muertes. Lo cual se convirtió como uno de los más violentos, pero a la misma parte como el que más solidaridad presentó en la historia mexicana. 8. 30 de septiembre de 1999. Puebla. Un sismo de magnitud de 7,5 sacudió al estado de Puebla, dejando a 20 muertos en total, aunque el del 19 de septiembre fue aún peor que este fue de mayor magnitud, lo cual lo ubica en esta lista. 7. 28 de agosto de 1973. Veracruz y Puebla. Fue el segundo terremoto con más víctimas en la historia mexicana, con unas 3.000 víctimas. Solo es superado por el del 1985 que lo veremos en esta lista. La magnitud de este terremoto fue de 7,6, pueblos completos estaban en ruinas y se marcó la alerta de tsunami. Para que se den una idea de lo potente de este terremoto, es como si fuera 2 veces mayor que el del 19 de septiembre de 2017, también dejó muertos en Puebla, pero afortunadamente no fueron tantos como en Veracruz. 6. 28 de julio de 1957. Guerrero y Ciudad de México. Conocido como el terremoto del Ángel, ya que se cayó en Ángel de la Independencia, fue un terremoto de 7,8 que dejó a más de 500 víctimas. El estado más afectado fue la Ciudad de México. Y siendo el tercer sismo que más destrucción dejó en la Ciudad de México. 5. 9 de octubre de 1995. Colima. Un potente sismo de 8,0 grados mató a más de 49 personas, y dejando a Colima en ruinas totales. Este sismo se caracterizó por su destrucción y a los miles de afectados por el sismo. 4. 19 de septiembre de 1985. Ciudad de México, Michoacán. Este es el terremoto más recordado en la historia mexicana, y el que nuevamente este 2017 vuelve a sangrar la vida el mismo día. Este terremoto fue de una magnitud de 8,1 que dejó a su paso 10.000 muertos, siendo uno de los 10 terremotos con más víctimas humanas en la historia del mundo. Cientos de edificios estaban en escombros, miles de muertos y desaparecidos causó el terremoto, millones de afectados, y no fue suficiente sino que su réplica de una magnitud de 7 grados le puso fin a 20 edificios más y cientos de muertos. Simplemente fue uno de los peores terremotos que la historia mexicana haya vivido, y aparte, la historia se repite 32 años después. 3. 3 de julio de 1932. Jalisco y Colima. El primer sismo que nombramos en esta lista, dijimos que fue una réplica de un sismo, pues es la réplica de este sismo.
fue de una magnitud de 8,1 a 8,2, dejando tan solo el sismo 330 muertos, pero es calculado como el terremoto más violento en la historia mexicana, ya que lamentablemente sus réplicas de los días 18 de julio de 7,7 y 22 de julio, el más violento, que lo mencionamos en la lista, que fue de 6,9, dejaron muertos. Si contamos a los muertos del sismo y las réplicas, fueron en total 500 personas fallecidas. Simplemente fue uno de los que más estragos dejó en Jalisco y Colima, también convirtiéndose el 28º terremoto más fuerte de la historia del mundo. 2. 7 de septiembre de 2017. Oaxaca y Chiapas. Parecía que el terremoto de Jalisco no podía ser superado, pero lo fue. Este terremoto de 8,4 grados dejó a su paso 100 muertos, miles de casas destruidas, y millones de afectados. Simplemente fue el peor terremoto que se haya vivido en México. Muchos dicen que el del 19 de septiembre del 2017 su movimiento fue más violento, pero no, este terremoto de 8,4 fue 30 veces mayor que el del 19, pero su epicentro fue en el mar, convirtiéndose como el 17º más fuerte del mundo. Dejó atrás al terremoto de Jalisco, y así convirtiéndose como el más fuerte terremoto de los últimos 100 años, creó un mini tsunami de 5 metros de altura, que afortunadamente no dejó muertos ni heridos. Y ahora el terremoto más fuerte que jamás se haya registrado en la historia mexicana es 1. 28 de marzo de 1787. Oaxaca y Guerrero. Este terremoto creó el mayor tsunami de México, que se cree que fue de una altura de 20 a 25 metros. El movimiento de este terremoto fue de una magnitud de 9 grados. Así convirtiéndose como el más potente que jamás se haya registrado en la historia mexicana. Fue tan potente que casi todo México escuchó el terremoto. La cantidad de muertos aún no se sabe con exactitud. Los únicos escritos del poderoso tsunami fueron 2 pescadores a caballo que estaban cerca del mar. De repente el mar retrocedió minutos después del terremoto, y finalmente cuentan como un gran muro de agua los golpea, dejándolos colgados sobre árboles 1 kilómetro lejos del mar. Los daños que causó el terremoto son los más grandes en la historia mexicana. Así constando entre 5 a 10 años para reparar los daños por el terremoto. Y asimismo convirtiéndose como el único terremoto que pudo cambiar paisajes completos en México. Esto nos demuestra que México ha tenido varias cicatrices, pero las hemos podido curar, como hoy en día. Aún la solidaridad de los sismos del 7 y 19 aún sigue en actividad. Y nos hemos mostrado más fuertes que en otros sismos pasados. Espero que te haya gustado el video, y nos veremos hasta la próxima.